7. Y estamos analizando el discurso de Esteban. Ahí nos hemos parado por varias semanas y ahora voy a leer los primeros 8 versículos. Y esto es lo que dicen esos 8 versículos, si quieres seguir conmigo la lectura. Dice, y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serán extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Vamos a orar. Padre, Dios de gloria, Dios todopoderoso, Dios y Señor de esta tierra, hoy nos acercamos a ti para que tú nos muestres por medio de tu palabra cuál es la voluntad para nuestras vidas, que tú nos enseñes, abras nuestro entendimiento y nos des claridad en estas palabras para que también nosotros te podamos adorar, alabar y exaltar de la manera que tú esperas. Esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este es, como les decía al principio, este es el gran discurso de Esteban. Comienza allí dando claridad a algunas cosas que aquí, y es lo que vamos a hacer, vamos a entender un poco qué es lo que él está diciendo y qué es lo que él está hablando a estas personas, a estos judíos, y veremos algunas de las implicaciones, es lo que vamos a tratar de hacer esta noche. En este momento, Esteban está siendo enjuiciado, y está siendo enjuiciado porque es cristiano, y él había sido nombrado, si lo recuerdan, como diácono en la iglesia primitiva, y ahora no solamente estaba administrando los fondos, sino que también había estado predicando y enseñando y haciendo milagros y maravillas. Y debido a eso, entonces las autoridades se enfadan, se ofenden, lo arrestan y le ponen ciertos cargos. Y el primero de estos cargos es que él está haciendo o hablando palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Ese es el primer cargo que le ponen. Y además levantan a otros testigos falsos que repiten este cargo, que es una blasfemia contra el templo y contra la ley. Y luego tienen otro cargo, lo acusan de decir que este Jesús de Nazaret destruiría este templo y cambiaría las costumbres de Moisés que les había dado. Y estos son los cargos que hay contra él, contra Esteban. Y aquí está, entonces Esteban dando un discurso respondiendo a los cargos. Y al mismo tiempo que hace discurso, está presentando el Evangelio, predica el Evangelio y responde esto o lo hace usando la historia de los judíos. Porque él quiere mostrar a estos hombres que no solamente están errados acerca de quién es el Señor Jesucristo, sino que también están igualmente equivocados, inclusive en la historia, en su propia historia. Ellos, los judíos, la han malinterpretado su propia religión, han malinterpretado la ley, están equivocados en todo. Y lo hace así con este discurso porque quiere mostrarles su error y llevarlos de esa forma a que crean en el Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito de Esteban. Muestra los hechos porque el mensaje cristiano son hechos verídicos, son hechos históricos. Y comienza con el Dios de gloria, es lo que dice allí. Noten, versículo 2, no con el hombre, sino con Dios. Ahí es como comienza. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia.
Esta es una declaración muy importante. Él era, si lo recuerdan, Abraham allí era un pagano. El mundo se había vuelto pagano, había una terrible degeneración después de la caída del hombre. El mundo estaba en un estado de paganismo y de oscuridad, y Dios se le aparece a Abraham. Y eso es lo que hemos estado meditando los últimos miércoles. Le habló sobre su plan de redención, un plan que es igualmente importante para todos, para todo el mundo en este momento. Si ve el estado del mundo, si ve la futilidad de todo, aquí está. Aquí vemos la única esperanza para el mundo, y la esperanza es este Dios de gloria. No hay literalmente nada más importante que esto. El mundo está en bancarrota. Toda la habilidad humana no sirve de nada. Aquí está la única esperanza, es un mensaje que predicaron los apóstoles, y es el inicio, con ese mensaje es el inicio de la iglesia, con el Dios de gloria. Y lo que Esteban está haciendo en este momento, está diciendo, es exactamente esto, está predicando este mensaje. Les pregunta a los judíos, ¿por qué? ¿Por qué están rechazando a Jesús de Nazaret? ¿Por qué lo ven como algo novedoso, como algo nuevo? Ellos lo habían malentendido desde el principio. Él no es algo nuevo. Él es, por el contrario, uno que cumple la ley. Y no podían verlo, dice Esteban. Y es por eso que desarrolla este discurso. Les ha estado preguntando, no pueden ver más, no pueden ver el cumplimiento de las promesas que estaban allí en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que está tratando de demostrarles con este discurso, que el Dios de gloria es el que hizo este plan, es el que tiene este propósito. Es un plan que Él ha revelado a lo largo de la historia de diferentes maneras y en diferentes porciones, como lo dice el autor de la epístola a los Hebreos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Esto es lo que quiero enfatizar hoy. El propósito de Dios es uno y no cambia, y es un propósito antiguo. Y lo está llevando a cabo a su propio tiempo y de su propia manera. Y lo que estamos haciendo acá es mostrar cómo es que Dios, el Dios de gloria, se reveló y revela esto a Abraham. Dios se encuentra, si lo recuerdan, si lo han leído, con este hombre y le revela el plan y el propósito. Y Abraham se convierte entonces en una persona vital en todo este asunto del evangelio y de la salvación. ¿Recuerdan cómo el apóstol Pablo lo dice al escribir Gálatas? Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia ¿de quién? De Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Él es el Padre de todos. Él es el Padre de todos los fieles. Hijos de Abraham, hijos de la fe, incluso nosotros como gentiles, a menos que haya aquí un judío, pero si todos nosotros somos gentiles, somos hijos también de Abraham. Si nos convertimos en cristianos, somos hijos de Abraham. Él es fundamental, Él es primordial en todo este asunto. Pero estoy de acuerdo, alguno de ustedes o alguno de los que está escuchando de pronto dice, no lo veo así, no me parece tan importante. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué deberíamos estar interesados en la historia de Abraham? Esa historia antigua. Estamos en un mundo lleno de necesidades, en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de dolor, en un mundo lleno de tristeza. ¿Por qué no me da algo para ayudarme? Algo que pueda ayudarme, algo que pueda en realidad ayudarme a crecer. Porque esto de conocer un poco más acerca de Abraham, saber algo más de él, no soy judío, no estoy interesado en esa historia, no me importa lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ni lo que le pasó a Abraham, ni nada de eso. Todo lo que quiero saber es cómo me puede ayudar en mi situación. Puede darme algo que me haga feliz en este día, algo que me pueda solucionar los problemas, algo que me dé éxito en la situación en la que me encuentro. ¿Tiene algo de esperanza? ¿Tendría algo que me envíe a mi casa sonriendo,
feliz y regocijándome en esta noche? Bueno, si hay alguien así pensando, yo le diría a esa persona que no le ha caído el 20 y que debe, antes que nada, tener claridad. Y la primera claridad que les doy es esta. Esta salvación es a la manera que Dios ha decidido. Lo hizo usando a Abraham como el padre de la fe. La salvación es a la manera que Él ha decidido y la salvación es para glorificar a Dios. ¿Y qué quiero decir con eso? Es el Dios de gloria quien se le aparece a Abraham. Él es quien pone las pautas, no solo de cómo se recibe. En verdad os digo que si no os convertís, así es como la debe recibir, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Él está poniendo las pautas desde el principio. Es la manera como Él espera que nosotros recibamos la salvación, Mateo 18:3. Eso es cierto para los hombres, eso es cierto para mujeres, eso es cierto para todos los demás. Tiene que volverse como niño. En otras palabras, tiene que admitir que no sabe nada, que no posee nada, tiene que tomarlo de la manera que Dios ha decidido. Y esa es la primera claridad. La salvación llega por medio de Abraham, el padre de la fe, y tiene que llegar a entender ese punto por usted mismo y luego estar listo para recibir como se le ofrece. Es la manera que Dios ha decidido que es su salvación y debe ser aceptada a la manera de Dios. Y déjeme ponerlo de esta forma, porque esto es un asunto vital. No debe ver esta salvación cristiana como las sectas tienden a verla. Las sectas siempre nos están ofreciendo lo que necesitamos o lo que pensamos que necesitamos. Si quiere deshacerse de sus preocupaciones, muy bien, dicen ellos, pueden venir acá y tenemos la fórmula para hacerlo, dicen las sectas. ¿Quiere deshacerse de sus dolores y molestias? Muy bien, tenemos otra fórmula. Las sectas comienzan siempre con el hombre y sus necesidades y son solo agencias o entidades para satisfacer sus necesidades. Pero el Evangelio no es eso. No es solo una agencia para satisfacer necesidades o para darles algo que la gente cree que necesita. Y ese es el problema. No saben en realidad lo que necesitan. Todos creen que lo que necesitan es felicidad, pero no es así. Hay algo mucho más importante que la felicidad y es la santidad. Es el conocimiento de Dios, es la vida compartida con Dios, es lo que usted y yo necesitamos. No necesita las cosas que este mundo está ofreciendo. ¿Y por qué no? Porque el objetivo principal y propósito principal de la salvación no es satisfacer las necesidades de los hombres, sino glorificar al Dios de gloria. Es vindicar la gloria de Dios y los beneficios que puedan venir son solamente incidentales. Ahora debe verlo de esta forma. Sé que esto no es lo que a la gente le cae lo mejor. Para algunos es aborrecible, lo odian y lo detestan y a veces piensan inclusive que es insultante. Pero mientras siga pensándolo así, seguirá siendo la misma persona que es y morirá en la oscuridad y en la desesperación sin una esperanza para, inclusive para cuando llegue a la tumba. Pero el Dios de gloria se le aparece a Abraham y por eso tenemos esperanza. Esa es la primera claridad. Y la segunda claridad es que además de que la salvación es para la gloria de Dios, es una que debe ser aceptada a su manera. Y eso es lo que continúa Mateo diciendo, Mateo 18:4. Así pues, cualquiera que sea humilde como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y por eso es que nos humilla. No es el hombre el que decide cómo es que debe ser la salvación, sino debe ser humilde y aceptar la salvación como viene. Y todos, cada uno de nosotros necesitamos ser humildes, especialmente el hombre de hoy cuyo principal problema es su orgullo y su arrogancia. El hombre no es peor que los predecesores, excepto que hoy habla más de la cuenta. Hoy tiene entidades, organizaciones o sistemas que le permiten jactarse fácilmente como el Instagram o Facebook o TikTok o lo que sea. Allí vemos la arrogancia del hombre y está constantemente haciéndolo, pero debe ser humillado y humillado hasta lo más bajo. Una de las primeras cosas
de las que todos tenemos que deshacernos, es dejar de escuchar todo lo que se está diciendo acerca de el autoestima. Esa siempre es la causa de muchos de los problemas del hombre. Es que el hombre no se quiere a sí mismo lo suficiente. No es que yo no me quiero a mí mismo, yo tengo que mejorar eso. Pero eso no tiene que ver en nada con esta cuestión en absoluto. Eso de amarse a sí mismo es una distracción absoluta del verdadero cristianismo. El Evangelio viene a nosotros y nos humilla y nos pone de rodillas, y ese es el aspecto más glorioso de lo que yo puedo hacer en la iglesia, y es presentar ese Evangelio. ¿Por qué estoy presentando el Evangelio hoy otra vez? Alguno diría, pero yo ya lo he escuchado. Pero mi respuesta es para darle absoluta certeza, es para darle seguridad, es para que quede claro quién es el Dios de gloria y cómo es alguien salvo. Y para mostrarle que el Evangelio cristiano no es una pequeña cosa, sino que es la cosa más importante, más gloriosa y más maravillosa del universo. No solo es un poco de ayuda cuando la necesita, no, le hace olvidarse de sí mismo y se pierde en asombro, en amor y en alabanza mientras mira ese abismo del Dios eterno y su amor en su Hijo eterno, a su Hijo unigénito. Ese es el Evangelio y debe aceptarlo como se le da. Es su plan. Él lo concibió antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera hecho. Dios planeó esta redención. ¿Y por qué? Bueno, porque Él es el Dios de gloria. Él sabe todas las cosas, Él sabía lo que el hombre iba a hacer, así que el apóstol Pablo lo pone en Corintios en estos términos, dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Noten, muchos se creen gente de mundo y son tan egocéntricos, son tan importantes, creen que el mundo nunca ha sido como es ahora y que sus problemas son completamente nuevos. Hablan del conocimiento científico, de los avances y todo lo demás. Y aquí está la respuesta a esto. El mundo es el mismo mundo antiguo. Es el mismo mundo antiguo que era en la época de Abraham cuando vivía en Mesopotamia. E incluso antes de eso, es el mismo mundo. Los problemas no son nuevos, no hay nada nuevo enfrente de nosotros que no haya enfrentado la raza humana desde que Dios se reveló, desde el mismo momento del caos. Ahora que hicimos un viaje, al ver las esculturas y estas cosas, es lo mismo, es el mismo pecado, es una adoración al cuerpo desde hace 3000 años. ¿Y qué están haciendo hoy? Siendo exactamente lo mismo, la misma adoración. No hay nada nuevo en absoluto. La primera cosa que esta generación necesita es ser sacudida, es ser humillada. La historia nos muestra que el hombre no ha cambiado en absoluto, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque no nos enfrentamos a una nueva teoría, nos enfrentamos a ese plan, a ese propósito de salvación y redención que Dios ha planeado y propuesto antes de la fundación del mundo. Esa es la manera de traer al hombre de rodillas hoy. Las necesidades son las necesidades que han sido las mismas necesidades de la humanidad desde el principio, y gracias le doy a Dios porque no tenemos que traer algo nuevo, no estamos enfrentando una nueva cosa, no estamos esperando una nueva idea o alguna inspiración o aquí o allá. Estamos de cara de frente a un Dios que lo ha planeado todo desde el principio hasta el fin, y es lo que encontramos en este sermón. Antes de que incluso el mundo fuera hecho, Él lo planeó todo. Antes de que el hombre existiera, lo planeó todo, y debe ser aceptada como se le da. Entonces, Dios, el Dios de gloria, nos ha dejado esa salvación y nos la ha dejado, y la debemos aceptar como Él nos la da. Y la tercera claridad es que debe ser aceptada con todos los detalles. Y si no encuentra consuelo en estas cosas, solo podemos llegar a una conclusión, y es que no es cristiano y no sabe lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es un plan con detalles. Noten estos versículos que acabo de leer.
Noten el versículo 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Cuando leemos esto, solo hay una conclusión a sacar y es que Dios está en control de los detalles. Dios está por encima de todo. Dios lo ha determinado todo. Dios sabe desde el momento cuando va a llamar a Abraham en Mesopotamia, sabe cuando la gente va a ir hasta Egipto y cuánto tiempo se van a quedar allí y cuándo deben regresar. Todas esas cosas son conocidas por Dios. Yo le pregunto, ¿encuentra consuelo en que todo lo conoce Dios? Esa es la prueba de si es cristiano o no. ¿No le consuela que Dios está en control de todo? ¿No le llena de alegría saber que no hay nada que suceda aparte de la voluntad de Dios? Él sabe todo. Él sabe todos los detalles. Y esos son los términos que encontramos constantemente en las Escrituras. ¿Recuerdan la plenitud del tiempo? ¿A qué se refiere eso? Pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando vino el tiempo perfecto, el tiempo exacto, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, él sabía exactamente cuándo lo iba a mandar, a fin de que redimiera a todos los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Mire las profecías de las Escrituras, de la Biblia. ¿Qué hace posible la profecía? Lo único que hace posible la profecía es que Dios lo sabe todos y Dios está detrás de todos los detalles y Dios tiene este plan perfecto, este plan que Él ha trazado, este plan que Él ha marcado. Dios sabía desde el principio cuándo se iban a hacer ciertas cosas y vienen con una precisión absoluta. Y si se para y observa el cumplimiento de la profecía con todos esos detalles minuciosos, y si tiene ojos para ver, solo hay una explicación, y es que todo es el plan de Dios, todo es el propósito de Dios, nada sucede accidentalmente, Dios está por encima de todo y todo está bajo Dios. Él está en todo y a través de todo y encima de todo. Así noten que llegamos esta noche y recibimos este gran consuelo de que el futuro del mundo es conocido por Él. Puedo decirle con toda confianza que a pesar de la situación que pueda estar pasando cualquier país, cualquier sociedad, sin temor alguno de ser contradecido, puedo decir que nada está mejorando, porque es el plan de Dios. Nada está mejorando, nunca mejorará. Nosotros de tanto en tanto, con mi esposa hacemos comparaciones de los lugares en donde hemos vivido y cuando miramos y contrastamos con lo que está pasando ahora, sin importar del lugar, las cosas en ninguno de los lugares están mejorando, siempre están empeorando de manera constante. El mundo es un mundo malvado y toda esa charla de mejoramiento, de evolución o de mejor o de invención, de mejora continua es simplemente una invención de los hombres. Nada es verdad, nunca lo ha sido y nunca lo será. El mundo es un mundo malvado y no hay esperanza para él, no hay esperanza para el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo hay un fin para toda esta historia. Yo no lo sé, no tengo razones para poder decir cuándo es la fecha, pero sé que todo está empeorando, que los hombres malvados empeorarán y seguirán empeorando, que habrá guerras, rumores de guerras, que habrá pestilencias, que habrá terremotos, que habrá accidentes, hambrunas y todas son las cosas que están sucediendo en este mundo hoy. Y este tipo de cosas van a continuar sucediendo y van a aumentar. Pero hay un día señalado en el que Dios va a enviar de nuevo a su Hijo a este mundo y va a juzgarlo todo. Es el plan de Dios. En ese momento el mal y el pecado serán desterrados, serán destruidos y todo será castigado. Y Él establecerá en ese momento el reino de gloria.
Y nuestro Señor ni siquiera cuando estaba en este mundo sabía el día, no sabía cuando dijo que el día y la hora no eran ni siquiera conocidos por Él ni por los ángeles en el cielo, sino por el Padre solamente, el Dios de gloria. Él tiene un plan y todo el plan está descrito en detalle y se está llevando a cabo. Y todo eso es lo que vemos en este discurso. Es un plan que Él trae. Y eso nos da consuelo. Un mundo que está en sus manos, está en las manos de Dios, no está en las manos de los hombres. Y nada puede frustrar sus propósitos eternos. Noten el versículo 7. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Él ha hecho un pacto. Les dio el pacto de la circuncisión. Y si lee el Antiguo Testamento, vemos la referencia constante a esa palabra pacto. Esta es una palabra importante. Y de hecho ya habíamos leído acerca de ella en Hechos 3:25. Pedro está predicando allí en Jerusalén y dijo: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras inequidades. Ahora Pedro se refiere a eso, y esa es otra claridad. Dios es un Dios de pactos. Aquí tenemos a Esteban haciendo exactamente lo mismo, mencionando el pacto. ¿Y qué significa eso? Bueno, no podemos dejar de leer la Biblia sin saber qué es lo que esa palabra significa. Pacto es una palabra maravillosa y lo que significa en esencia es que este Dios de gloria, el Dios que es autoexistente, que no necesita de nadie, no necesita de nosotros, no necesita del mundo, es suficiente en sí mismo, pero que en su propia sabiduría y bondad ha creado a este mundo, crea al hombre y luego el hombre lo que hace es que peca y se rebela contra él y le da la espalda. Y aquí está el significado del pacto, que el mismo Dios de gloria no solo visitó al hombre y se le apareció, sino que le dijo lo que iba a hacer por él y por el mundo y por toda la raza humana y por todo el universo. Dios dijo que iba a hacerlo y va más allá de comprometerse a hacerlo. Inclusive hizo un juramento, juró por su propio nombre a Abraham que iba a hacer esta misma cosa. Noten, es una especie de trato entre Dios y el hombre, pero no es un trato en el que el hombre está aportando, es un pacto unilateral, solamente viene del lado de Dios, no son dos partes que se reúnen como iguales y hacen un acuerdo y firman sus nombres allí, no. Es Dios que ha descendido del cielo o ha venido del cielo y hace un pacto. Y esa es la manera como lo hace, ese es el plan de Dios. Lo ha hecho, lo ha firmado, lo ha sellado y se lo ha dado. Es un pacto, es una promesa, es un propósito, no un simple contrato, sino un acto libre de gracia eterna de Dios que nos da la seguridad de que va a redimir el universo. Y hay varios de ellos que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios hizo, por ejemplo, un pacto con Noé después del diluvio. El mundo había sido destruido por el diluvio, pero después de que Noé y su familia salieron del arca, Dios hizo este pacto, hizo esta promesa. Declaró que nunca lo volvería a hacer de nuevo. Y por eso podemos estar seguros de que en este mundo, mientras estemos acá, nunca más va a ser destruido por el diluvio. Así que no se preocupe por las inundaciones que vienen. Ha sucedido una vez, pero nunca más va a volver a suceder. ¿Cómo lo sé? Bueno, Dios lo declaró en un pacto y ha dado una señal. Y la señal que escogió es el arco iris como señal de ese pacto. Y ahí está. Y cada vez que ve el arco iris, debería recordarse usted mismo que pase lo que pase en este mundo, nunca será más destruida por un diluvio. Sabemos que va a ser destruida por fuego. Los elementos se van a derretir con un calor ferviente y cosas así.
Pero aquí tenemos la ilustración de lo que es un pacto, el pacto que hizo Dios con Noé. Pero también hizo un pacto con Abraham y le dio una nueva señal, y esa señal es la circuncisión, indicando que no solamente se separará, sino que también hay pureza y hay santidad, porque Dios es un Dios santo y Dios no va a hacer felices o no va a bendecir a las personas pecaminosas. Si quiere las bendiciones de Dios, tiene que volverse santo, debe circuncidarse en su corazón, es lo que les está diciendo. Y estas son cosas fundamentales. Y hay muchos otros ejemplos e ilustraciones que podría dar de los pactos, y no lo voy a hacer ahora, pero él repite este mismo pacto a Isaac, el hijo de Abraham, y luego a Jacob, el hijo de Isaac. Se lo repitió a Moisés, se lo repitió a David. En el Antiguo Testamento están todos ellos. Simplemente, en la medida que lo va leyendo, y si tiene los ojos abiertos, los va a ver. A veces uno, leyendo el Antiguo Testamento, se pierde en los detalles y ve un poco de hombres allí vagando y haciendo esto y aquello. Pero si ve con claridad, si estudia con claridad, si para y analiza, va a ver inclusive al nuevo pacto, donde el Señor Jesucristo vino a cumplir la misericordia prometida a nuestros padres y a recordar ese santo pacto. Zacarías lo dice, luego Esteban acá lo está repitiendo, y él se lo repite a estos miembros del Sanedrín y les dice: ¿a ustedes qué les pasa? ¿No conocen sus Biblias? ¿No conocen su propia historia? Él les está mostrando, ¿no conocen los pactos? Él les está declarando acá todo esto. Este Jesús, al que ustedes están rechazando, es el Jesús, es el prometido, es el centro mismo del pacto de Dios, es lo que Él hizo con Abraham, ese pacto que hizo con Abraham está aquí, es Jesús. Esto es vital. No hay nada en esto que sea un accidente, nada que pasó porque sí, nada que de pronto pasó y entonces todas las cosas cambiaron. No, todo esto está planeado desde la fundación del mundo. Y lo que Dios hace es que toma a este hombre Abraham y le dice: mire aquí, mire lo que voy a hacer. Salga de su tierra, le está diciendo. Y este es el comienzo de todo, de este poderoso proceso. Y esto es lo que Esteban está diciendo. Y esta es la tercera o la quinta claridad. Y es que el Dios de gloria es un Dios poderoso. Noten Génesis 18, se los voy a leer. Dios es tan poderoso que se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda del calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. Y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: porque se rió Sara, diciendo: ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo, pregunta, demasiado difícil para el Señor? Dios es un Dios poderoso. Abraham tiene 99 años y Sara 90. Ese es el comienzo de toda esta gran historia que estamos aquí analizando, de la historia de redención. Este es un mensaje poderoso, una redención milagrosa. Es el nacimiento de Isaac, y todo esto es lo que ese nacimiento lo prueba. Toda nuestra salvación es milagrosa de principio a fin. Lea la historia de los hijos de Israel en Egipto durante 400 años, que son allí esclavos y son tratados cruelmente por los egipcios. Y todo esto sucede, y estas personas eran completamente indefensas, completamente desprotegidas, no tenían armamento, no tenían nada, y estaban en una situación completamente desesperada. ¿Y qué esperanza tienen? ¿Pueden salir alguna vez de allí? Pero salieron, y salieron como resultado del poder de Dios.
Luego están allí en medio de dos montañas, una de cada lado, delante de ellos el mar Rojo, detrás de ellos viene Faraón con sus huestes y sus carros, están atrapados, están acorralados, están terminados. Pero el mar Rojo se divide, se abre entre ellos y pasan por tierra seca. Esa es la historia. Es ese tipo de cosas que es imposible, y lo es si uno piensa en que el hombre es el que lo puede hacer. El hombre no puede hacer ese tipo de cosas, pero Dios lo hace. Dios es un Dios poderoso, y esa es la historia. Dios los llevó a través de eso, y no solamente a través del mar muerto o el mar Rojo, sino también a través del desierto. Dividió el río Jordán. Lea la historia del Antiguo Testamento. Mire esta pequeña nación, esta nación aparentemente indefensa. Mírela conquistando grandes dinastías, grandes imperios. Mire esta pequeña nación, un país así de pequeñito, una gente insignificante, destacándose por encima de todos los demás en una época como la época del rey David. ¿Y cómo se explica eso? Solo hay una respuesta, y es el poder milagroso y sobrenatural de Dios. Y si no fuera esto, no habría ningún mensaje para ofrecer esta noche. Ese es el mensaje. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si no fuera por el poder de Dios, no habría Evangelio. El hombre no se puede salvar por sí mismo. Nadie se puede salvar por sí mismo. Nadie puede salvar a nadie más. Nadie puede venir y salvarme a menos que sea el Dios del universo. Ningún psicólogo, ningún político, ningún filósofo, ninguno de ellos, ni ellos mismos se pueden salvar, ni pueden salvar a las personas. Solo Dios puede salvar, y Dios puede. ¿Hay algo más difícil para el Señor? ¿O hay algo que sea demasiado difícil para el Señor? Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham y a Sara. Y aquí está. Esteban lo que está haciendo con este discurso que acabamos de leer es que retrocede en la historia y les está mostrando a estas personas a Abraham. ¿Y por qué está tan interesado en la historia? Porque todos los principios básicos inician con la historia. Todo empieza con Abraham. Ese fue el principio, Abraham. Abraham no lo entendió, Sara tampoco lo entendió, pero ahora nosotros que tenemos las escrituras, que podemos ver qué fue lo que pasó, inclusive después, podemos entender un poco mejor, porque él en ese momento no entendía, pero tampoco dependía si entendía o no entendía. Así lo hiciera, así lo hubiera entendido. Nadie puede inclusive ser salvo si lo entiende. Es que nadie lo entiende en realidad. Ese es el error del hombre moderno, que quiere entenderlo todo y no lo sabe. Y porque no lo entiende con claridad, lo rechaza. Y por eso es que este mundo sigue de mal en peor. Y por eso este mundo va a seguir como va. La salvación es un misterio. Es un misterio porque desde el principio Dios organizó todo. Lo ha organizado todo desde Abraham hasta nosotros. Pero la gente trata de entender eso y no puede. Está tratando de entender al Dios de gloria. Está tratando de entender estas tres personas y sin embargo un solo Dios. Están tratando de entender lo infinito, lo absoluto, lo eterno. Están tratando de entender la persona de Cristo en dos naturalezas, una sola persona. Eso es imposible. Sé que es imposible para el hombre. El hombre no lo puede entender y por eso es un misterio. Está completamente más allá del hombre. Igual como esta salvación. La salvación es así. Está más allá, inicia desde Abraham y Sara, pero está más allá, está completamente más allá del hombre. Es Dios, es la mente de Dios, de este Dios eterno. Es algo que Él pensó y que el mundo ni siquiera lo entiende. Ese es el misterio de Dios, el misterio de la piedad, el misterio del Dios Trino, el misterio de esta bendita persona que es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Dos naturalezas mezcladas, ese es el misterio del nuevo nacimiento. Ese es el corazón del Evangelio. Lo que usted y yo necesitamos es nacer de nuevo. Pero no puede nacer de nuevo como un nuevo hombre. Nacemos con una nueva naturaleza que nos es dada. Porque por sí solo no se puede. Porque
¿Recuerdan? ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Por supuesto que no, pero aquí hay un evangelio que dice que debe nacer de nuevo. Pero puede nacer de nuevo, puede tener un nuevo comienzo, puede tener una nueva vida, puede ser un nuevo hombre, solamente puede darse por un milagro. Es una nueva creación y el hombre no lo entiende, por supuesto que no. Abraham y Sara tuvieron un hijo a su edad, imposible, pero no con Dios. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Aquí está. Esa es la gloria del evangelio. Puedo estar probablemente en este momento dirigiéndome a alguien que ha vivido una vida de pecado, que ha perdido toda su fuerza de voluntad, ha perdido el respeto por sí mismo, está cansado de tomar malas decisiones, está cansado de tomar resoluciones y decir, no lo voy a volver a hacer, y vuelve y cae. Su familia ha suplicado con él, ha firmado, ha hecho todo, pero no puede. Está sin esperanza, está hundido en la inequidad, pero le predico a esa persona como le predico a aquel que es una persona respetable en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque es el mismo evangelio, es el poder de Dios para salvación, es el mensaje que viene a todos nosotros con poder. Un Dios que puede tomar una naturaleza pobre, vil y renovarla y darle una forma a la imagen de su Hijo amado. Y esto me lleva a la última claridad. Dios está preparando un pueblo para sí mismo. ¿Qué se le dice a Abraham? Y el Dios, noten el versículo 8, y Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac. Y lo circuncidó al 8º día e Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. ¿Y qué es esto? Bueno, había hecho todo el mundo y todo el mundo es suyo y todos sus pueblos son suyos. Pero todos han pecado y todos se han desviado y han caído en el paganismo. Y las cosas son aún peores. ¿Y cuál es el camino de redención? Aquí está. Él va a ser un pueblo para sí mismo. De esta masa de la humanidad, de esta masa pecaminosa, Él escoge a unos, va a ser un pueblo para sí mismo. Es un secreto que le reveló a Abraham, le dice que va a ser un pueblo, que va de su descendencia comenzará un nuevo pueblo. Va a tener un hijo y se llamará Isaac. Y Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a los 12 patriarcas y sigue de ahí todo. Y este pueblo inicia. Ahí está la historia. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Abraham es el comienzo. El Padre ha elegido a este hombre para hacer una gran nación y va a hacer a Dios a través de este pueblo, va a traer al Señor Jesucristo. Y esto viene de la descendencia de Abraham, por supuesto. La promesa de Dios, ese es el pacto de Dios, el gran propósito de Dios, y quiere enseñar al mundo entero a través de esta nación. Y lo hizo, les dio la ley, se reveló a sí mismo, les dio su naturaleza santa, su propósito, les dio los maestros. Las otras naciones nunca tuvieron la ley. Fue dada la ley a Moisés, no tuvieron la línea de maestros, no tuvieron los profetas, estaban los otros hundidos en oscuridad, hundidos en el paganismo, hundidos en la inequidad, permanecieron allí como estaba Abraham en Mesopotamia, incluso podían ser los mismos griegos muy inteligentes o los romanos, todos estaban metidos en el paganismo, adoraban las deidades, tenían sus panteones, pero esta pequeña nación tiene un secreto. Dios le ha dado ese secreto y Dios va a enseñar al mundo entero y va a bendecir al mundo entero a través de este pueblo. Ha anunciado que un Dios santo, que Él es santo y que todo el mundo debe ser santo. Ese es el secreto. El pueblo debe ser como su Dios y así sigue instruyendo al mundo a través de ellos. Y no solo eso, instruyó al mundo por lo que hizo por ellos
y por lo que hizo para ellos. Ya les he contado que abrió el Mar Rojo. Solo hay una explicación de eso, y era que este era el pueblo de Dios y lo estaba cuidando. Lo mismo cruzaron el Jordán, y lo mismo en muchas ocasiones cuando vencieron a esos otros poderosos enemigos. Es el Dios, y ellos mismos inclusive lo pensaron así, sus enemigos. Dijeron, este Dios, ¿quién es este Dios que tienen los judíos? Dios se revela al mundo entero y revela algo de su verdad, pero en última instancia el objetivo principal de esta nación que se crea a través de Abraham es la venida del unigénito Hijo a este mundo. Ahí está, ese es el centro. Ese es el centro, ese es el propósito de Dios. Debe enviar a su unigénito Hijo al mundo. Y es la única manera en que el mundo puede ser salvo. La palabra debe hacerse carne. No sirve de nada hacer otro Adán, porque va a fallar como el primero. Pero Dios, el Hijo, debe bajar y tomar la naturaleza humana. Escuchen a Pablo poniéndolo en Romanos. Pablo dice, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez lo dice en el capítulo 9, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quien son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. Dios hace esta nación de Abraham para que venga este bendito Mesías. Nació judío de la simiente de David según la carne. Y es a través de esta persona, es a través de la simiente de Abraham que todas las naciones del mundo son bendecidas. Una nación va a empezar. Ahora, de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos, los va a recoger y formará un pueblo para sí mismo. Este es el gran centro de su plan y el propósito de redención. Este es el mensaje de salvación. Eso es lo que les está diciendo Esteban a estas personas. ¿Por qué rechazan a Jesucristo? Les está diciendo. ¿No pueden ver? ¿No pueden ver con lo que yo les estoy relatando acá? Es el cumplimiento de toda la historia. ¿No pueden ver el enfoque? ¿No pueden ver el propósito eterno de Dios? Las promesas están dadas. Los pactos están dados. Todas fueron dadas a los padres. Aquí está la persona del pacto. Y excepto que crea en él, van a permanecer en sus pecados, perdidos y sin esperanza. Y yo le pregunto entonces, ¿ha entendido el mensaje del pacto? ¿Sabe que el camino de Dios para salvarle y salvar a todo el universo es a través de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Puede ver que Dios hizo esto a través de la historia. Tal vez no puede entenderlo, pero no condene su propia alma con la inútil confianza en su propia habilidad para entender los misterios de Dios. Es un misterio que se dio antes de la fundación del mundo, ordenado por Dios para nuestra gloria, a pesar del mundo, a pesar del infierno, a pesar de Satanás, a pesar de lo que haya sucedido, a pesar de lo que pueda suceder. Este es el mensaje, que este Hijo de Dios vino a este mundo, murió por usted y por mí, por sus pecados y por los míos, por su culpa y por la mía. Por eso debemos ir a Él. No tratemos de entender todos los detalles, solo creer y verá que Cristo es todo, en todo para usted. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos lleve al final al lugar que Él quiere llevarnos, que abra nuestros ojos
a la gloria de su pacto y al misterio de ese camino de redención. Que estas palabras que está dejando aquí Esteban nos ayuden a entender ese plan que él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo y que nos lo ha dejado acá para que nosotros lo meditemos, lo analicemos, lo miremos, pensemos en él, veamos todas las características que este plan tiene para nuestras vidas. Vamos a tomar un tiempo para orar. ¿Quiere inclinar, por favor, su rostro? Gracias, Padre, porque a pesar de que en ocasiones podemos leer algunas de las palabras y no entenderlas como deberíamos entenderlas, sabemos que tú nos has dejado esto para nuestra edificación. Inclusive estas palabras que nos ha dejado acá Esteban cuando vino y se defendió, y al defenderse nos estaba mostrando, no solamente a ellos, sino a nosotros, Señor, este plan de salvación, este plan que inició antes de la fundación del mundo y que lo organizaste con todos los detalles para que nosotros pudiéramos llegar un día, no solamente a entenderlo, sino a arrodillarnos y decir, te mereces toda la gloria, la honra, Señor, porque en otro tiempo estábamos separados y ahora nos has hecho cercanos. En otro tiempo estábamos esclavizados al pecado, pero ahora, Señor, estamos del lado tuyo. Gracias, Padre, por esto. Gracias por la bendición de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la venida de Él a este mundo. Gracias, Padre, porque sin Él no podríamos ni siquiera entender esta salvación tan grande que tú provees. Esto te oramos y te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.